Que sea una semana donde pueda haber algo diferente. Yo sé que cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos en este lugar, en diferentes áreas, en diferentes rubros, competimos contra otras personas. Aquellos que son odontólogos compiten con otros odontólogos, aquellos que son abogados compiten con otros abogados, los que son vendedores tienen competencia interna, tienen metas a las cuales llegar. Cada uno de nosotros tiene tantas cosas que alcanzar. Cada uno de nosotros tiene tantos objetivos los cuales nos proponemos para nuestra vida. Y hay veces donde las cosas no se dan como queremos. Y hay veces donde ni siquiera entendemos por qué las cosas se dan de una u otra manera o por qué si estaba todo como para que salgan bien las cosas y no se dio de repente. Y en esta noche yo quiero comparar un poquitito nuestra vida con el agua. ¿Por qué con el agua? No sé si ustedes saben y si alguien estudia medicina acá seguramente va a poder decirme ok o no ok, pero nuestro cuerpo, de acuerdo a los estudios, en un 80% está compuesto por agua, por líquido. ¿Verdad? Aparte del cerebro, de algunos órganos que están por ahí, de los huesos, el resto es líquido. El 80% de nuestro cuerpo es líquido. Entonces, ¿qué sucede? Probamos un día no tomar agua, no tomar gaseosa, no tomar jugo, ¿verdad? Probamos un día, 2 días, 3 días, 4 días, no tomamos absolutamente nada, ¿verdad? ¿Cómo empieza a reaccionar nuestro cuerpo? ¿Verdad? Cuando no empezamos a tomar nada de líquido, empieza de repente a dolernos la cabeza, de repente la piel se empieza a secar, se deshidrata. Hay muchos casos así en nuestro país. De repente los órganos vitales que tenemos empiezan como a replegarse, de repente nuestros ojos necesitan humedad para llorar, ¿verdad? Para que puedan lagrimear, de repente eso ya no existe, nuestra boca se queda totalmente seca, ¿verdad? Nuestra boca necesita líquido para tragar. Imagínense comer un pedazo de costilla, ¿verdad? Un pedazo del asado y no hay líquido acá, ¿verdad? Y directo se va adentro. ¿Verdad? Nos raspa todo, nos tranca todo, nuestras glándulas, ¿verdad? Nuestro cuerpo necesita sudar para mantenerse fresco, una serie de cosas que requiere nuestro cuerpo y en todo sentido está ligado con el líquido, ¿verdad? Si nosotros no ingerimos líquido, eso le afecta a nuestro cuerpo, sí o sí empieza a llegar un aviso a nuestro cuerpo de una o de otra manera de que estamos nosotros necesitando líquido. Y de hecho, ¿saben que el Señor creó nuestro cuerpo de esa manera con el líquido para que sirva justamente como un signo de que hay sequedad, ¿verdad? Él nos creó con esa necesidad de tomar líquido para que, bueno, si no hay líquido, empecemos a sentir, bueno, está faltando agua, jugo, gaseosa, algunos hasta de la cloaca se animan a tomar. ¿Vieron alguna vez una película, verdad? Donde de repente hace días no toma agua, ¿verdad? Ya no sabe qué hacer, o en el desierto de repente famoso, ¿verdad? Abren ahí los árboles y encuentran algo así de líquido, ¿verdad? Bueno, cualquier cosa nomás ya van a tomar. ¿Y qué pasa? Nuestro cuerpo necesita eso, ¿verdad? Una boca seca, lengua ahí pesada, ¿verdad? Dolor de cabeza. A mí, por ejemplo, si no tomo tereré una mañana o algo así, ¿verdad? Ya empieza como a sentir el cuerpo, no sé si es por la hierba o es por el agua, ¿verdad? Pero lo que sí que empieza como a quedarse ahí de que algo está faltando, ¿verdad? Está necesitando algo. ¿A cuánto alguna vez le pasó que tuvieron sed? ¿Tuvieron alguna vez sed? ¿Cuántos nunca jamás en la historia tuvieron sed hasta ahora? ¿Todos tuvieron sed alguna vez, sí o no? Bueno, entonces todos nosotros podemos entender de qué estamos hablando en esta noche. Así que sabemos que si nosotros le privamos a nuestro cuerpo de líquido, nuestro cuerpo sí o sí nos va a saber hacer esto. ¿Y saben qué? Así mismo como nuestro cuerpo necesita del agua, nuestra alma, nuestro corazón, ¿saben qué? Necesita también un poquitito de agua espiritual. Y cuando nosotros le privamos a nuestro cuerpo, cuando nosotros le privamos a nuestra alma de recibir ese líquido, esa agua espiritual, nuestro cuerpo enseguida nos hace saber esta circunstancia. Corazones deshidratados empiezan a enviar mensajes desesperados muchas veces. Y tal vez algunos de ustedes se preguntarán, pero ¿por qué lo que yo estoy tan irritado, ¿verdad? Cualquier cosa ya me deja nervioso de repente. Hay personas que no pueden dormir en un momento determinado. Hay personas que
están desesperadas, hay personas que están con temor, hay personas que están con miedo, hay personas que simplemente ya no encuentran respuesta, ya no saben cómo van a salir de una u otra situación. Y saben que esos son mensajes que envía nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón cuando está deshidratado. Cuando a nosotros nos falta eso, empieza a llegar, hay personas que ya no tienen esperanza, ¿verdad? Hay personas que viven inseguras. Y saben que todo eso en esta noche, y tal vez algunos de nosotros estemos pasando por esa situación, esta noche yo quiero invitarles a que podamos ir por un recorrido que no va a ser muy largo, en el cual yo quiero invitarte a que así como vos le tratás a tu cuerpo, cuando vos necesitas agua, le metes a full, cuando vos necesitas líquido, tomás hasta saciarte. Yo quiero que a tu alma en esta noche vos puedas analizar y tratarle de la misma manera en la cual vos le vas a tratar a tu cuerpo. A tu cuerpo vos no le vas a dejar con sed. Incluso a veces estamos dormidos a la madrugada, no sabemos ni qué hora es y tenemos sed y bueno, nos da gusto seguir durmiendo, ¿verdad? Y nuestra garganta todo con sed, nos despertamos, hacemos algo y tomamos del líquido. De alguna otra manera, de la misma manera, yo quiero invitarte a que esta noche puedas tomar una dosis de un agua especial. Y vamos a la Biblia, Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Vamos a ver 3 versículos en esta noche con los cuales vamos a guiarnos en lo que vamos a compartir. Juan capítulo 7, donde nosotros encontramos el agua para el alma. Jesús en un momento determinado, si comparamos la época de ese tiempo, más o menos con las fechas de hoy, sería en octubre más o menos. Octubre del año, siempre todo el pueblo de Israel se reunía en Jerusalén para recordar un momento especial en la historia de ese pueblo, donde se recordaba que Moisés en un momento determinado había con una vara, ¿verdad? Había golpeado una piedra y bueno, de esa piedra salió agua. Cuando el pueblo en Israel estaba en el desierto y necesitaba el agua. Bueno, esa fiesta llegó ese momento, llegó ese tiempo. Esa fiesta normalmente duraba 7 días. 7 días estaban ahí para celebrar ese tiempo especial. Y llega ese versículo, Juan capítulo 7, versículo 37, dice, en el último y gran día de la fiesta. Digan conmigo, Jesús se puso en pie. Bien fuerte, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Toda la gente en ese momento se como que giró, atendió qué es lo que pasaba. Esa voz nosotros conocemos. Esa voz, en algún lugar yo había escuchado ya esa voz, le decía uno al otro, ese pero no es el carpintero, ese que hace 2 años más o menos había venido por acá. Ese pero no es el hijo ese de María, la Virgen supuestamente y todo lo demás. Todos se dieron vuelta en ese momento. Y todos en ese lugar se quedaron mirando qué es lo que pasaba, cómo es lo que sucedía, esa situación. ¿Saben por qué? Porque nunca jamás en la historia, en una reunión, en una congregación como lo que había en ese momento, dice acá la Biblia, Jesús se puso en pie y alzó la voz. ¿Saben cómo eran antes los servicios, las reuniones y todo lo demás? El rabino, el sacerdote, el que iba a dar la palabra, siempre se sentaba correctamente, estaba en un lugar y muy calmadamente, ¿verdad?, enseñaba la palabra de Dios. ¿Verdad? Abrían ahí el manuscrito y la Biblia dice, ¿verdad?, y Jesús va a venir, todo lo que los profetas decían, enseñaba sentado de manera calmada. Era una persona culta, una persona que conocía mucho del Señor. Pero ¿qué vemos de diferente en ese momento? Dice que Jesús se puso en pie y alzó la voz en ese lugar. Jesús se puso en pie, alzó la voz, empezó a gritar en ese lugar, empezó a decir, acá como dice, ¿verdad?, si alguno tiene sed, venga a mí, beba, vengan el que cree en mí. Y todo lo demás que dice acá la palabra del Señor. ¿Qué sucedió? Este no era un momento más. Este no era un tiempo que Jesús decía, bueno, el que recibe, recibe, el que no recibe, no recibe. Todos hoy tienen que saber. Todos tienen que conocer, tiene que quedar claro, este momento tiene que quedarse guardado en la historia. Todos los que están en este lugar tienen que escuchar lo que yo ahora voy a decir. Por eso él se puso en pie, alzó su voz y él demandó la atención de todos porque él sabía que el tiempo se iba cerrando.
Él sabía que en 6 meses más él iba a estar pasando por esa misma calle, por ese mismo lugar, llevando ya la cruz. Él sabía que el tiempo quedaba corto. Su reloj seguramente en ese tiempo era un reloj de arena, ¿verdad? Y ya los últimos granitos estaban ahí arriba, ¿verdad? Movía Mamba y ya se iba ya, ¿verdad? Ya estaba por terminar el tiempo. ¿Y qué pasaba con la gente en ese lugar? Esa gente seguía sedienta. Esa gente en ese lugar seguía teniendo una religión, no entendía bien si Jesús era el Dios, si Jesús era el hijo de quien se decía, o si él era un impostor, como algunos decían. No se entendía bien todavía en ese momento qué es lo que iba sucediendo con Jesús. Y saben que esa gente no era que necesitaba agua para su garganta porque hace 7 días, no. Hace 7 días estaban farreando en ese lugar, recordando ese momento. Ellos necesitaban agua para sus corazones. Por eso Jesús lanzó esa invitación. Y una invitación que nuevamente esta noche va a lanzar. ¿Será que tu corazón de repente en un momento se empezó a marchitar? ¿Será que tu alma, acá tu interior, hubo algo que hizo que en un momento determinado esto empiece a marchitarse, como quedarse seco? No empiece a haber un sentido claro, no empiece a haber una luz al final del túnel. Parece que las cosas no van solucionándose. Parece que esos sueños que yo tenía murieron. Parece que venir acá a la casa de Dios, bueno, no sé, puede ser, no puede ser. Yo no siento la presencia de Dios, yo no sé qué eso significa. Y vino ese llamado del Señor. ¿Cuántos en ese lugar estaban con un corazón que se estaba marchitando? Y Jesús le decía, aquellos que quieran vengan y beban de mí. ¿Saben qué es lo que el H2O? Así es la composición del agua. Se olvidaron algunos, ¿verdad? H2O para los que rindan de repente química en estos días, ¿verdad? H2O es igual a agua. Lo que el H2O, agua, puede hacer por tu cuerpo, esa misma situación Jesús puede hacer por nuestro corazón. Lubricar, hidratar, puede ablandar aquello que estaba endurecido de repente, puede agarrar y enjuagar aquello que estaba oxidado. ¿De qué manera? Así como hace el agua. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos, qué sé yo, imagínense que está una pared y tiene algunos agujeritos, ¿verdad? ¿Conocen ustedes un lugar así o no? Bueno, váyanse al asentamiento el sábado entonces, ¿verdad? Está todo agujereado la pared ahí. ¿Y qué pasa? Llegamos a un lugar y nos vamos, por ejemplo, corriendo nosotros, ¿verdad? Nos vamos corriendo, ¡pah! Nos golpeamos por este lugar, ¿verdad? No podemos pasar. ¿Pero qué tiene de especial el agua? El agua por su composición, yo no soy un profesor de química, pero por su composición, dicen eso, leí para hoy, llega ahí y se derrama, por ejemplo, por este lugar, y el agua por su composición, como leí, es flexible. Entonces, ¿qué hace el agua? Vos derramás, por ejemplo, agua en un lugar y no es que choca y rebota, ¿o qué, verdad? Vos derramás el agua y se empieza a esparcir. Si hay un agujerito, entra por la ranura, entra por cada lugar. Si se vuelve a encontrar, vuelve a encontrarse. Pero el agua, una vez que se derrama, que se envía a un lugar, entra por todas partes. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¡Wow! ¡Qué milagro! No, todos vimos eso, ¿verdad? Derramaste agua o se cayó el agua en un lugar y se derramó por todas partes. A veces hace un ruido así, otras veces de otra forma, pero nosotros no podemos llegar, no podemos hacer la misma cosa que el agua. Qué sé yo, queremos meter nuestra mano, es muy corto el agujero, ¿verdad? Queremos meter el dedo, no entra, ¿verdad? Pero el agua derramado un chiquitito, entra. Y pasa de esa manera, y ¿saben qué es lo mismo? Hace Jesús con nuestra vida. Hay formas, hay lugares donde ya no podemos llegar de otra manera, hay situaciones que ya la fuerza humana, un médico, ninguna otra situación puede solucionar. Ningún consejero, ningún psicólogo. Ya probamos todo tipo de cosas, pero ¿saben que Jesús puede llegar a esos lugares? Jesús puede entrar en esas partes donde otra persona no puede llegar. Y ¿saben qué? Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a tomar